Nuestra base bíblica hoy va a estar en Mateo capítulo 7 del versículo 13 al 14. Dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando leí esto me hizo recordar en una historia muy popular, de hecho, es El progreso del peregrino. Y cuando miran la historia en película o han leído el libro, nos damos cuenta cómo hay una parte donde Cristiano se encuentra con otras dos personas más descritas como negligentes y como orgullosas. Así se personifica a los otros dos personajes que él se encuentra en el camino. Y como el cristiano, él tenía una guía, él tenía un mapa que, bueno, entendemos que es la palabra de Dios que lo iba dirigiendo en todo tiempo. Y cuando él se encuentra a estos otros dos personajes, empiezan a hablar acerca de su experiencia en el viaje, empiezan a decir que ellos habían saltado algunas cosas, que no habían obtenido ciertos objetos que eran necesarios en el camino. Y llega un momento donde Cristiano en su mapa, en donde le describen cómo debía continuar ese camino, los otros dos personajes le dicen: no, ¿para qué? Ese camino que tú vas a seguir es demasiado difícil. Mejor nosotros vamos a tomar estos otros dos que se ven mucho más fáciles y que de seguro vamos a pasarla y allá nos vamos a encontrar del otro lado. Eso fue lo que le dijeron a Cristiano. Pero para la sorpresa de aquellos dos personajes, lo que encontraron en esos caminos que tomaron fue destrucción y muerte. Del otro lado, cuando Cristiano pasó por el camino que se le había indicado, por esa guía que le habían entregado, él pudo continuar su camino hacia la ciudad celestial, pero los otros dos murieron, porque ellos dos eligieron su camino. Entonces aquí podemos hacer una analogía de lo que escribió Mateo en el capítulo 7, que fue lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Muchos comentaristas y teólogos hablan de que quizá para esto ya llegó Jesús al culmine, a la culminación del Sermón del Monte. Ya explicó cómo debería de ser nuestra vida, que ciertamente hay una doble moral, una moral que es incorrecta, pero una moral de creyente que debemos de vivir, cómo debemos pasar el matrimonio, las relaciones, cómo debemos demostrar nuestra fe a través del ayuno, la oración y las limosnas. En todo eso el Señor enseñó y demostró que pueden haber dos caminos. Uno que es el que toman los hipócritas, el que toman las personas y que se desvían y que toman un camino de legalista, de seguir solamente normas, pero que no va más allá de su corazón. Y otro camino donde se habla y claro, se siguen instrucciones, pero lo primordial en ese camino es el cambio de corazón de la persona. Entonces aquí ya en la lectura de Jesús ya ha llegado prácticamente a la conclusión del Sermón del Monte. Y podemos notar aquí que hay dos caminos. Es lo primero que podemos percibir cuando leemos estos versículos. Un camino que es espacioso y un camino que es estrecho. El apóstol Pablo ilustra estos caminos de modo de una carrera. En mi Biblia que me regalaron hace unos años, cuando fue una graduación que tuve, está escrito algo acerca de la carrera. Entonces por eso empecé a leer y me di cuenta, de hecho, que el apóstol Pablo utiliza mucho esa metáfora o esa analogía de que vamos en una carrera, de que vamos hacia una meta, como un atleta va corriendo y va por la meta, por el premio que se le va a entregar. Así se compara la vida del creyente, pero no porque tenga que correr muchísimo, porque por mucho que nos afanemos solamente hasta que Jesucristo venga o hasta que nuestras vidas
sean quitadas de la tierra. Y si hemos vivido correctamente, pues vamos a llegar a cumplir esa meta totalmente, que es estar con nuestro Padre en los cielos. Pero ciertamente vamos en un camino y que se torna una carrera, no para competir con los otros, sino un camino en el cual compites con tus deseos pecaminosos, compites con tus deseos carnales, compites con el mundo. Y esa competencia no se debe a nuestra mucha fuerza o nuestra mucha capacidad, sino a lo que Dios permite en nosotros. Entonces podemos denotar primero que nada que hay dos caminos, y Jesús mismo es el camino. Recuerden que Él dijo, y está escrito en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces aquí tenemos esta primera cosa para notar en esta lectura que acabamos de tener. Hay dos caminos. Claramente podemos percibir que un camino es bueno y un camino es malo. El camino incorrecto, que es espacioso, de hecho lo he clasificado como una copia, porque el diablo siempre quiere a copiar lo que Dios y Jesús hizo, pero esa copia es obviamente muy diferente a lo que Él nos escribe en su palabra, lo que Él nos dicta a través de la palabra de Dios. Y este buen camino, quiero que vean la diferencia, su definición y su rasgo característico es que este buen camino es angosto. Y esta angostura no significa que estemos cerrados de la mente y que no se nos pueda decir nada porque de pronto ya explotamos. Este camino angosto no se refiere a eso, sino este camino angosto significa que nuestro corazón y nuestra alma, de donde provienen todas las cosas, nuestros deseos y nuestras determinaciones, se ha cerrado al pecado. Le dices no al pecado. A eso nos referimos con el camino angosto y a todas las cosas que el mundo nos ofrece. Cuando vemos la vida de Daniel y sus amigos, yo puedo notar, y ustedes pueden notar si ustedes abren sus Biblias en el libro de Daniel y en el capítulo 1, nos empieza a narrar cómo ellos se determinaron en su corazón no contaminarse. Y esos son los caminos que nosotros vivimos, el camino de la vida. Cada quien va llevando un sendero. Y a Daniel le tocó ser deportado, le tocó llegar a un palacio y le llegó estar en medio de mucha idolatría, le llegó estar en medio de un montón que muy bien él pudo haber tomado, pero Daniel se determinó y él tomó el buen camino, y por eso él fue honrado por Dios. Le dieron un cargo, y aún con eso Daniel fue honrado, porque en el momento de la dificultad, en el momento en que Daniel tuvo que demostrar su fe, él no dudó de hacerlo. Y aunque fue condenado a estar en el foso de los leones, Daniel fue rescatado por Dios. Él recibió honra. Entonces ese fue el camino que Daniel tomó. Y sus amigos no se quedan atrás. Cuando vemos la escena del horno de fuego, notamos cómo ellos también ahí se determinaron a que no, yo no voy a arrodillarme ante ninguna estatua, no lo voy a hacer. El camino que ellos tomaron, notamos que fue bueno. Y al principio, el camino que ellos tomaron, y bueno, creo que toda su vida llevó un costo, aunque en el primer momento el camino que ellos tomaron les costó algo. Por eso te hago esta pregunta: ¿cuál es el costo que te llevas por estar en el camino angosto? ¿Cuál es ese precio que estás pagando por estar en el camino angosto? Porque ciertamente todos pagamos un precio. Pagamos el precio de no estar con nuestra familia, porque si están haciendo algo indebido, tú no vas a estar allí, porque el camino que tú estás eligiendo es el que te lleva a Cristo. Tal vez te ha costado el precio de no estar en reuniones con amigos que quizá tú los amas muchísimo, pero por la razón de lo que están haciendo,
y por tu amor a Dios y tu devoción a Dios, tú dices, yo no voy a participar de eso. Tal vez te ha costado de cumplir sueños o metas, o de que te permitan llegar a un escalón, porque a veces para las metas, tristemente muchas veces la gente tiene que hacer cosas incorrectas. Entonces, no, quizá no has podido cumplir una meta o un sueño en este momento porque las oportunidades que se te han brindado son incorrectas y sabes que no lo debes hacer. Ese es el camino, ese es el precio, perdón, que tú estás pagando. ¿Cuál es el precio que estás pagando por seguir el camino que nos lleva y nos conduce a la vida? Si hay algo que quiero resaltarte en este momento es que ciertamente se hace cada vez más pequeño, porque cada vez la maldad se multiplica. Pero sé, como escribió el apóstol Pablo, que hay un galardón, hay un premio para aquel que permanezca firme hasta el final de ese camino. Contrario al buen camino, el mal camino es espacioso, y esto podemos, lo definí así como en el mal camino y ese camino espacioso, tú puedes hacer lo que se te dé la gana. Y este camino tiene apariencia de bondad, pero su final es de perdición. Aquí te traigo unos ejemplos para que tú lo notes. Hay una comunidad creciente, de hecho la comunidad LGTB, que es de homosexuales, lesbianas y gente que tiene trastornados sus deseos sexuales, porque no solamente queda el deseo de hombre por hombre o mujer por mujer, sino incluso por objetos, por niños, por muertos, por animales. Y aquí quiero que te des cuenta, el camino de Dios o el orden que Dios ha preestablecido es que el hombre y la mujer estén juntos. Dice así Génesis 1:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El camino de Dios es una relación de hombre y mujer, pero los múltiples caminos o espacios o el de decisiones que te permite el mundo, el camino espacioso, es que si eres mujer puedes estar con un hombre, puedes estar con muchos hombres, puedes estar con una mujer, puedes estar con un animal, puedes estar con un muerto, y tristemente ahorita incluso se está aceptando el que estés con una persona mucho menor que tú. Lo que en un momento llamamos violación, ahora están llamando algo de un amor por los niños, que tú te crees niño y ahora tú puedes tener relaciones con niños. Eso es lo que el mundo está ofreciendo. Son los caminos que te están dando y es espacioso. ¿Te puedes dar cuenta de eso? Es espacioso, pero el orden de Dios es que sea una relación entre hombre y mujer y dentro del matrimonio. Porque por otro lado tenemos el adulterio o la fornicación, que son relaciones incorrectas, impropias, que Dios no quiere, que no están en su orden. Tenemos por otro lado también que para que generes ingresos para tu casa, por un mal camino lo puedes ir haciendo robando, siendo usurero, lo puedes hacer por la suerte, comprando un billete de lotería y de pronto me vuelvo millonario. Esos son los caminos que ofrece el mundo, pero para Dios su estándar es diferente. De hecho, el estándar para la bendición de las personas está en el hecho de dar. Una, el ser fieles con diezmos y ofrendas, y el otro, con ser generosos con otras personas. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que el alma generosa será prosperada. Ese es el camino que Dios ofrece, pero las múltiples facetas que ofrece el mundo es que lo hagas a como sea, pero siempre con un final perverso o con un final malvado. Otras cosas que podemos notar que ese camino espacioso es llegar a cumplir metas saltándose lineamientos, haciendo trampa, y el entretenimiento que no está mal y que a Dios no lo prohíbe, se puede hacer de múltiples maneras. La gente
ve contenido sangriento, ve contenido pervertido, contenido que habla de fantasías llenos de misticismo y también de perversión, de diferentes tipos de ideologías y brujería. Todo este tipo de entretenimiento contiene este contenido. Y aquí es algo que de hecho en mi vida, en mi familia, ha sido un criterio muy marcado. Que aprenda y que yo defina qué cosas se me son lícitas y qué cosas no las debo hacer. Qué tipo de películas, qué tipo de libros, qué tipo de series, juegos o música puedo escuchar. Y bueno, hablando de poder, puedes escuchar lo que sea, pero está dentro de los estándares de Dios. Una vez más volvemos a, estamos agradando a Dios con lo que estamos escuchando, estamos agradando a Dios con lo que estamos viendo, estamos agradando a Dios con lo que estamos leyendo. Porque los caminos que el hombre te ofrece, pues, te da variados para escoger. El diablo, el mundo, los enemigos del hombre se lo han ingeniado para hacernos a nosotros elegir de lo que tú quieras, de todo tipo de deseo humano. Pero Dios sí establece un estándar y tal vez yo creo que se van dando cuenta cómo nuestro camino sí se va disminuyendo cada día más. Pero eso no lo veamos como un martirio o como un calvario, sino miremoslo como que es el camino que nos lleva a agradar a Dios. Miremoslo como que es aquel camino que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva hacia esos galardones y que nos lleva principalmente a parecernos más a Jesús. Pero no solamente hay dos caminos, sino también describe dos finales. Quiero que vean en el libro de Lucas, en el capítulo 16, del 19 al 31, se narra la historia del hombre rico y Lázaro. Voy a darle lectura. Quiero que ustedes mediten en las palabras que están escritas aquí. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llegado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Quiero que vean que los caminos finales del hombre, porque no somos eternos, son dos lugares descritos y que de hecho mucha gente sabe que existe y mucha gente tiene temor de ir al infierno, pero no mucha gente se toma el tiempo y la responsabilidad para corregir sus hábitos. Estaba en las redes sociales, encontré una imagen que decía así: ¿cuántos quieren ser salvos? Y todo el mundo levantaba la mano. Y luego volví a preguntar: ¿cuántos quieren arrepentirse? Y algunos levantaban su mano. Y al final decía el predicador: ¿cuántos quieren cambiar de vida? Y ya no había nadie. Porque tristemente queremos los privilegios de la salvación, pero no queremos los cambios que con ellos conlleva. Y ese cambio es radicalmente cambiar de camino espacioso que te permite hacer y cometer los pecados que tú quieres, a reducirte a obedecer a Jesús. Y eso no es caer en una legalidad, sino es caer en la devoción y en el amor, en que por amor a Él no vamos a hacer esto, en que por amor a Él no vamos a insultar, en el que por amor a Él vamos a perdonar, en el que por amor a Él vamos a cambiar el rumbo de nuestra vida. Eso es lo que deberíamos de pensar. Y entonces aquí hay dos caminos finales. Lázaro, entendemos que era una persona justa y piadosa,
Y a pesar de que sufrió males en la tierra, él fue llevado al seno de Abraham a un descanso. Por otro lado, el rico fue al infierno, fue al Hades, al lugar de tormento. Y esto no es para clasificar, pues entonces voy a ser pobre porque todos los pobres se van al cielo. Mentira. No, aquí Jesús no quiere resaltar el hecho de que por ser pobre él se fue al cielo y el otro por ser rico se fue al infierno, porque Dios bendice a sus hijos. Pero que sí quiero que ustedes noten y que vean es que las acciones y que nuestra vida aquí en la tierra sí define el rumbo o el final que vamos a tomar. Principalmente la determinación de seguir a Jesús, pero después, cuando ya lo aceptamos, el cambio de vida, el cambio de hábito de uno es el que nos va a definir hacia qué rumbo vamos a llevar nuestras vidas. Proverbios 14:12 dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces pensamos que estamos bien, y es aquí donde encontramos que hay dos tipos de personas, descritas también aquí en estos versículos. Ya sea aquel que elige sabiamente o aquel que se cree sabio en su propia opinión, el destino de esa persona lo determinará él mismo. La determinación, la decisión que tú tomes es lo que va a definir el rumbo de tu vida y que va a definir el camino que tú quieras seguir. El hombre bienaventurado y entendido que describe el Salmo capítulo 1. Quiero que ustedes lo vean. El Salmo capítulo 1 habla del camino del hombre justo y cómo se diferencia del malvado. Y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí describe cómo es la persona bienaventurada. Y esta persona tiene un camino diferente, totalmente diferente a como lo haría una persona mala, pero malvada. Y no es que no pueda cambiar a aquella persona, sino es su determinación que no lo deja. Pero también quiero que veas que el hombre bueno, este tipo de persona, sigue los preceptos que están establecidos en Salmo capítulo 15. Y este salmo habla de: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién puede llegar hasta ti? Y entonces responde así en el versículo 2: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Este es el tipo de hombre que sigue los lineamientos del Señor. Pero finalmente, este tipo de persona es aquel que sabe apreciar la palabra de Dios, tal como está escrito en el Salmo 19, desde el capítulo 7 hasta el versículo 10. Permítanme. Así dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Este tipo de persona sabe apreciar la palabra de Dios. Y yo no sé si tú te sientes identificado con esta palabra, pero procura estarlo. Procura identificarte de tal modo que desees la Biblia como aquella alimento favorito. Yo no lo compararía con la miel porque honestamente no me gusta la miel, pero lo comparo con mi platillo más delicioso. Entonces, si la Biblia es así para ti, vas por buen camino y estás siendo la persona que Dios quiere que seas. Pero si la Biblia para ti es tediosa, es aburrida y no encuentras en ella sabor alguno, yo te invito a que tú le pidas al Señor que te ayude, porque la palabra de Dios es la lámpara que necesitamos para andar por este camino. También tenemos por otro lado aquel que se cree sabio en su propia opinión, y este hombre es descrito como un necio en el libro de Proverbios, y su final es abrumador, como está escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 5, del versículo 20 al 24. Quiero leértelo. Dice así: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Este es el tipo de persona que no debemos ser, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Este es el tipo de persona que aborrece la Biblia. Es el tipo de persona que aún sabiendo lo escrito no cambia, ni regenera su mente ni su entendimiento. Quien sabe que ya no tiene que mentir, quien sabe que ya no tiene que robar. Y el robo se puede hacer mediante muchas maneras, tomando lo que no es tuyo desde un lápiz, tomando fuertes cantidades de dinero, robando a tu padre o a tu madre, tomando del diezmo o de la ofrenda, tomando o quitándole el derecho a la viuda o al huérfano, tomando las despensas que no te corresponden. A veces hay personas o el gobierno da beneficios que no deberías de tener, pero tú lo estás tomando y estás quitándole el derecho que otra persona tiene para tener una bendición para tu vida y para tu familia. Es incorrecto y es un camino que Dios no quiere que tomemos. Por lo tanto, tenemos que cambiar y yo no quiero ser aquella que llama a lo malo bueno ni a lo bueno malo. No quiero cambiar la luz por las tinieblas, que me libre el Señor de hacer eso. También oro para que el Señor te libre de que caigas en este tipo de actitudes. Porque esta profecía, aunque es una profecía dirigida hacia otro campo, si nosotros actuamos como estas personas, si somos inconsecuentes con lo escrito en la palabra de Dios, habla de un castigo. Habla de que van a ser destruidos por el furor de Jehová. Y aunque ahorita estamos en un tiempo de gracia, la gracia tiene un límite. Y en el día del juicio vamos a ser juzgados por nuestras acciones y vamos a ser juzgados por el camino que decidimos tomar. Por eso yo te invito a que tú busques que el Señor te dirija. Porque ciertamente hay veces que no sabemos y actuamos incorrectamente porque no lo sabemos. Pero miren lo que dice el salmista en
en el capítulo 25, versículos 4 y 5 dice así: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. La oración del salmista es decirle a Dios continuamente que le enseñe cómo debe de vivir. Luego en el versículo 8 dice así: Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Sí tenemos oportunidad de cambio, sí tenemos la oportunidad de renovarnos, porque aquí dice: aquel que es pecador, aquel que sabe que está haciendo lo malo, el Señor quiere enseñarle cuál es el camino que debe de vivir. Y tu camino no es el camino espacioso, no es el camino de las aparentes oportunidades, sino es un camino angosto que ciertamente te va a costar, pero que tiene una meta y que tiene un regalo que no vas a encontrar del lado del camino espacioso. Continúa y dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Nuestra actitud no debe de ser de orgulloso y que te la sabes de todas, sino déjate instruir por la palabra de Dios. El versículo 10 dice así: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Y dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Y esta herencia de la cual el salmista habla, aquí él habla de humanamente, pero nosotros tenemos una... Espero que luches por esa herencia que tienes allí en los cielos y que cambies el rumbo de tu vida. Todos necesitamos un cambio, continuamente nos estamos regenerando. Acuérdense de que vivimos una santificación progresiva, que ciertamente no somos santos ya desde un instante y nunca más vamos a ser tocados por el pecado, porque nuestros deseos ciertamente nos llevan hacia el pecado, pero Dios es el que quiere cambiarnos. Y como el salmista dijo: enséñame tus caminos. Vamos a orar esto y vamos a decirle al Señor que nos enseñe sus caminos. Él ya dio una pauta. De hecho, ahorita que hemos estado estudiando el Sermón del Monte, podemos ver cómo es nuestra vida, cómo debe ser nuestra vida, cómo debe ser nuestra devoción. Él ya lo enseñó. Ahora tenemos que cambiar y buscar el cambio para cada uno de nosotros.